Que Dios les bendiga a todos. Es un privilegio poder estar juntos una semana de estudiantismo que estamos llevando cada día martes por la noche. Y les agradezco a todos los que constantemente han estado acompañándonos, estudiando con nosotros. Y anhelo que sea de bendición y de ánimo para todos los que estén escuchando esta clase el día de hoy y que la escucharán también con el paso de los días. Quiero empezar este tiempo en oración y luego inmediatamente ir a nuestro estudio sobre el catecismo, la pregunta que nos corresponde el día de hoy. Vamos a orar y vamos a comenzar en esta noche. Oremos al Señor. Gracias, Señor, por tu amor infinito, por la oportunidad de tomar este tiempo para estudiar esta doctrina, esta enseñanza que viene de tu palabra y que lo hacemos a través de este método, Señor, de preguntas y respuestas. Te ruego que tú nos des sabiduría, que me des sabiduría a mí para explicar tu palabra y también a todos mis hermanos que nos acompañan en esta noche. Señor, ayúdanos, sosténnos, estamos en tus manos, dependemos completamente de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarles a que podamos ir y que podamos mirar juntos la pregunta número 14, que es lo que corresponde el día en nuestro estudio. Pregunta 14. Y es en esto en lo que vamos a invertir este tiempo de clase, este tiempo de estudio que tenemos juntos como cada semana. 14 del Catecismo dice así: ¿qué son las obras de providencia? ¿Qué son las obras de la providencia de Dios? Respuesta: las obras de la providencia de Dios son su santísima, sapientísima y poderosísima preservación y gobierno de todas sus criaturas y de todas las acciones de éste. Vuelvo a repetirlo. ¿Qué son las obras de la providencia de Dios? Respuesta: las obras de la providencia de Dios son su santísima, sapientísima y poderosísima preservación y gobierno de todas sus criaturas y de todas las acciones de estas. Quiero comenzar, antes de meternos en las preguntas y tratar de resolver un poco más a profundidad lo que esta pregunta significa, quisiera mirar un poco el contexto y quiero recordarles que nos encontramos mirando el Catecismo Bautista. Este catecismo tiene, todas las preguntas están divididas en dos partes fundamentales. La primera tiene que ver con quién es Dios y la segunda tiene que ver con qué es lo que Dios espera de nosotros. La parte que tiene que ver con Dios empezó aquí en la pregunta 7 y va hasta la pregunta, exactamente la pregunta 43. Hablando de quién es Dios y explicándonos las cosas fundamentales de su esencia, de su naturaleza, de sus obras, de su redención. Pero de la pregunta 44 hasta la pregunta final, habla de las responsabilidades que tiene el hombre para con Dios. Y entonces hay una preciosa exposición de los 10 mandamientos y de algunas otras cosas que el Señor pide y demanda de su pueblo en este tiempo. Ahora, nosotros nos encontramos en medio de la pregunta ¿quién es Dios? Estamos ya en la pregunta 14 y hemos visto que Dios tiene decretos, es decir, Él tiene un plan que Él ha establecido desde antes de la fundación del mundo. En ese decreto, Dios ha determinado todas las cosas que pasarán de manera inalterable, lo cual significa todo va a suceder o todo ha sucedido conforme a lo que Él decretó. Ahora, pero esos decretos se han hecho visibles a través de dos cosas importantísimas que hemos visto y terminamos la semana pasada de ver la primera, que es las obras de la creación. ¿Cómo saber qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? La voluntad de Dios. La respuesta es, todo eso es evidente a través de las obras que Dios hizo. Si Dios creó algo, esa era su voluntad. Si Dios hizo aquello, así es como lo había pensado. Por lo tanto, las obras de la creación manifiestan cuáles eran esos decretos que no los podíamos ver, pero que al Dios hacer lo que ha hecho, nos muestran y evidencian ese decreto. Pero hay otras obras que también muestran ese decreto de Dios y lo hacen visible delante de nuestros ojos.
Y la respuesta a eso es, esas obras son las obras de providencia. Y entonces, en primer lugar, ¿qué son esas obras de providencia? Porque la importancia de estas obras es que Dios se revela, es que Dios actúa y muestra su voluntad a través de esta forma. Pero la pregunta es entonces, y vuelvo a repetir, ¿qué son las obras de la providencia de Dios? La respuesta es, las obras de la providencia de Dios son su santísima, sapientísima y poderosísima preservación y gobierno de todas sus criaturas y todas las acciones de estas. Fíjate, solamente para analizar la respuesta, y ahora la vamos a expandir a través de más preguntas, pero ¿qué son las obras de la providencia? Son su preservación y gobierno de todas sus criaturas y de todo lo que esas criaturas hacen. Pero ese gobierno y esa preservación la hace a través de su santísima, sapientísima y poderosísima preservación y gobierno. Ese es el carácter distintivo de cómo Él hace esta preservación y cómo Él gobierna todo lo que gobierna. Lo hace en base a lo que Él es. Es que no podría ser diferente. Por eso, como hemos dicho en ocasiones anteriores, Dios tiene toda la autoridad, todo el poder. Él es Dios y Él hace lo que Él quiere. Ahora, estaríamos con muchísimo miedo si ese poder y esa autoridad la tuviera un hombre corrupto como nosotros. Pero no es así. Quien lo tiene es el Dios santísimo, súper sabio y completamente poderoso, que es aquel que gobierna y preserva todas las cosas. Así que lo que vamos a hacer en esta clase de esta noche, en estos minutos que tenemos, es analizar a profundidad este concepto de las obras de la providencia de Dios. En primer lugar, mi primer bloque de preguntas dice lo siguiente: ¿es universal la providencia de Dios? Es decir, está preguntando con respecto a su extensión. ¿Se extiende a todo el universo, a todo lo que vemos? La respuesta es sí. En el Salmo 103, versículo 19, dice, su reino domina sobre todo. Su reino domina sobre todo. Lo cual implica que por encima de los reinos, por encima de todo lo que sucede, hay un reino que gobierna sobre todo. Por lo tanto, es universal esa providencia de Dios. En otras palabras, es universal ese gobierno y esa preservación que Dios hace de todo. Sí, es universal. Pero eso me lleva a una siguiente pregunta conectada con eso. ¿Se extiende esta providencia a todos los mundos, a todo el universo, a todo lo creado, aún aquellas cosas que no podemos ver? Sí, el Salmo 135:6 dice esto: todo cuanto el Señor quiere, lo hace. Y escucha esto: en los cielos y en la tierra. En los cielos y en la tierra. Es decir, no hay nada en el universo, nada en el cielo y nada en la tierra que esté fuera del alcance de esa providencia. Y vuelvo a repetir, providencia significa el gobierno y la preservación que Dios hace de sus criaturas. Ahora, ¿qué más? Bueno, se extiende sobre el universo, se extiende sobre todo el universo y los mundos, pero ¿esta providencia se extiende sobre todas las criaturas? ¿Las criaturas están bajo este gobierno de Dios? Sí, en Hebreos 1:3 dice, Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Es glorioso aprender esta distinción. El mismo libro de Hebreos, como muchos otros textos en la Biblia, nos enseñan que Dios es el creador y todo lo hizo a través de la palabra de su poder. Pero fíjate, no solamente ha hecho todas las cosas a través del poder de su palabra, sino que también sostiene todas las cosas a través del poder de su palabra. Él sostiene todas las cosas también. Ahora, se extiende a las criaturas inanimadas. Es decir, ¿estamos hablando solo de personas y ángeles o esto se extiende también a criaturas que no tienen vida, que no se mueven? ¿Se extiende a ellos también?
La respuesta es sí. Y Job, en el libro de Job se presenta de una manera preciosa, capítulo 38, versículo 31. Él ata las cadenas de los Pléyades y desata las cuerdas de Orión. Está hablando de estrellas que no son, está hablando del sistema solar, está hablando de todo el universo y está hablando de cosas que no tienen vida en sí mismas. Son seres inanimados, son criaturas inanimadas, creación de Dios, pero que no tiene vida por sí misma. Y dice que Él gobierna y Él hace con ellos según su voluntad. Él sostiene y Él ata y desata. Pero, ¿qué hay de los animales? Los animales están dentro de ese gobierno providencial de Dios. La respuesta es sí. Jeremías 8:7 dice: la cigüeña en el cielo conoce sus estaciones. La cigüeña en el cielo conoce sus estaciones. La cigüeña también es gobernada a través de la mano con la que Dios ha establecido todo lo que hay. Es precioso ver cuando los pájaros se mueven de un lado para otro o cuando hay bandadas que van volando y uno puede mirarlas. Y decimos, sobre todo en los países donde hay mayor frío, se puede ver cómo se mueven del frío hacia el calor y luego regresan a su lugar a través de lo que ellos saben por instinto, por naturaleza, que son las estaciones que Dios determinó. ¿Sabe lo que eso significa? Dios tiene el control, el gobierno y preserva no solamente a las cosas inanimadas, sino también a la creación animal. Pero entonces eso significa que Dios ordena todos los elementos relacionados con personas particulares. Es decir, todo en la vida de las personas está determinado por ese Dios que gobierna. La respuesta es sí, sí. Y en Job 14:5 dice lo siguiente: los días de los hombres están determinados, el número de sus meses te es conocido. Aquí está hablando de esa grandeza de Dios, el control absoluto que Él tiene de todo. Todos los días, todo el número de los meses, todos los días de todos y de cada persona están determinados por Dios. En otras palabras, Él tiene el gobierno absoluto. Pero ¿qué hay de los reinos y de los hombres? Dios controla también y gobierna sobre los reinos, sobre las sociedades de los hombres. Sí. En Daniel 2:21 dice: Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Esto es lo que dice con respecto al gobierno. Saben, antiguamente un grupo radical llamado los anabautistas tenía como entendimiento, y todavía siguen teniendo ese entendimiento, en el que ellos ven al gobierno civil como algo establecido por el diablo y por lo tanto ellos tienen un concepto de anarquía. Ellos no se someten a los gobiernos civiles porque ellos dicen: Dios es el rey y esos gobiernos que están ahí son simplemente... Ahora, nosotros tendríamos que dar la teología de ellos diciendo de esta manera: Dios es el rey sobre todo, Él sobre todos los reyes. No hay nada que pueda hacer un enemigo que se levante como diciendo: esto se levantó en contra de Dios y hay que pelear contra eso porque está en el trono de Dios. No, mis hermanos, nada amenaza el trono de Dios. Él es rey y Él reina providencialmente sobre todos los reinos y sobre todas las sociedades de los hombres. También podemos preguntar: ¿ejerce Dios una providencia especial sobre algunos lugares? Es decir, aunque Él gobierna sobre todo, ¿hay ciertos lugares donde Él ha querido mostrar su gobierno de una manera especial? Y la respuesta es sí. Y uno de esos lugares fue la tierra de Canaán en el antiguo Israel. En Deuteronomio 11:12 se nos cuenta la historia, ¿verdad?, de los descendientes de Israel estando y tomando posesión de la tierra
y a ellos se les recuerda que era una tierra que el Señor cuidaba. Eso es literalmente lo que dice este texto. Canaán es una tierra que el Señor cuida. Él cuida todos los lugares, sin duda. Él preserva todas las cosas, sin duda. Pero hay lugares donde Él muestra de manera especial su providencia. También podríamos preguntar, pero ¿también hay algunas personas en las que Dios muestra su providencia de una manera más especial que en otras? Él tiene gobierno sobre todas sus criaturas. Hemos dicho, desde los hombres, los ángeles, hasta las piedras y las estrellas. Todo está bajo su gobierno. Sin embargo, hay algunas personas en donde el gobierno de Dios se hace evidente, especial, y la respuesta es sí. En 1 Timoteo 4:10 dice, Él es salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Haciendo una connotación de importancia, mostrando que su providencia es especial, que hay una relación especial con los creyentes. Podríamos preguntar entonces, ¿es algo deseable el interés de la providencia de Dios? En otras palabras, ya que Dios ha mostrado su manera especial en ciertos contextos, ha mostrado su especial en ciertas personas, ¿no es algo deseable querer ser parte de esas personas y estar en medio de esos lugares? La respuesta es sí. Y hay un precioso salmo, el Salmo 106:4 dice esto: acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. En otras palabras, Señor, trátame como uno de ellos. Señor, mira, yo sé cuánto tú amas a tu pueblo, por eso te ruego, trátame como a ellos. El saber que Dios tiene una providencia especial, un amor especial por su pueblo, hace que sea completamente deseable el querer ser parte de ese pueblo y el querer estar en medio de esos lugares donde Él manifiesta esa providencia especial. Ahora, vamos a una siguiente cosa, porque hablando del gobierno, hemos visto que Dios gobierna, pero cuando hablamos de las criaturas, todas las criaturas están bajo su gobierno, pero ¿qué hay de las acciones de las criaturas? Es decir, aquí hay un misterio importante que tenemos que enfrentarlo, y es un misterio que tenemos que hablar constantemente. El misterio de Dios absolutamente soberano y un hombre que fue creado libre. Por lo tanto, la pregunta clave es esta. Ya sabemos que Dios gobierna sobre todas sus criaturas, pero ¿es lo mismo y podríamos decir que también gobierna sobre acciones de sus criaturas? ¿Y sabes cuál es la respuesta que la Biblia nos da? Sí. Proverbios 16:9 dice, la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. ¿Se extiende esta providencia de Dios a todas las acciones naturales? Es decir, vivir, morir, enfermarnos, reproducirnos. Todo eso está parte, todas esas acciones son parte de la providencia de Dios. Y la respuesta, Pablo diciendo, en Él vivimos y nos movemos. Es por Él. Es por Él. Hay muchísimos textos que muestran este gobierno de Dios que pone su mano y reciben vida, quita su mano y pierden la vida. Da su aliento y las criaturas viven, quita su aliento y las criaturas mueren. Él tiene un gobierno absoluto sobre las acciones naturales de sus criaturas. Pero, ¿qué podríamos decir de las acciones fortuitas o las que suceden al azar? ¿Es también eso producto de la providencia? ¿Dios controla también eso? ¿O eso es simplemente, bueno, es suerte? ¿Qué podríamos decir a esto? Bueno, escucha este texto. Un hombre disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel por entre la juntura de la armadura. Dios había dicho que ese rey iba a morir. Ese rey estuvo presto a esconderse, se cambió la ropa con otro, entró al campo de batalla vestido de otra manera para que no lo reconocieran. Definitivamente nadie lo reconoció, pero al azar alguien soltó una flecha
Y no solamente que le pegó al hombre indicado, sino que pegó justo en medio de las junturas de la armadura. ¡Truac! Lo golpeó con un golpe de muerte. Y uno puede decir, eso no es casualidad. ¿Sabes por qué? Porque la providencia de Dios no solamente tiene que ver con las acciones de sus criaturas en un sentido natural, en aquellas cosas que nosotros llamamos suerte o azar o eventos o acciones fortuitas. Dios también tiene la providencia y el cuidado sobre eso. Pero, ok, ¿podríamos decir eso de las acciones buenas de los hombres? ¿Dios tiene su providencia sobre las acciones buenas de los hombres? La respuesta es sí. Y dice en el Salmo 37, 23, por el Señor son guiados los pasos del hombre. Y esto tiene que ver con el hecho, o como lo están citando, es en el contexto de Dios va moviendo y va llevándonos a esas benditas obras buenas que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él las preparó, Él encamina los pasos de su pueblo. Él es aquel que tiene la providencia sobre las acciones buenas. Si hay algo bueno que pasa en la tierra, tú tienes que saber esto. Eso está bajo el gobierno absoluto de Dios. Pero eso me lleva a otra pregunta. Ok, las acciones buenas no son difíciles de analizar, pero ¿qué tal las malas? ¿Qué tal el que personas le pueden causar a otros? ¿Qué tal un padre que abandona su hogar deliberadamente? ¿Qué tal una persona que por ir borracha mató a otra que iba caminando? ¿Qué podríamos decir de esos casos? Bueno, las acciones malas también están dentro de la providencia. Cuando nosotros hablamos de la providencia, quiero recordarte, hablamos del gobierno y la preservación que Dios hace de sus criaturas y del gobierno que Él tiene sobre sus acciones. No hay nada que se escape, no hay nada que esté fuera de su providencia. Ahora, fíjate cómo dice Génesis 45:8 en un texto muy conocido. No fuisteis vosotros los que me enviaste aquí a sus hermanos, sino Dios. Eso es misterioso, porque estos hombres estaban llenos de celo. Tú debes recordar esa historia. Estaban llenos de celo, odiaban a José, su papá no contribuía en eso, había un favoritismo, había pecado. Un día él llega, nadie los veía, lo tiraron en un pozo, pero luego dijeron, no. ¿Saben qué es lo que vamos a hacer? Vamos a enviarlo para que muera lejos, para que lo hagan esclavo, para lo que sea, pero vamos a decir que él murió. Unos mercaderes que iban para Egipto lo vendieron porque, hermano, lo vendieron porque tenían celos de él, lo vendieron en toda la libertad que su pecado les podía dar. Pero entonces José responde estas palabras, algunos pues, no se equivoquen. Ustedes no fueron los que me enviaron aquí, sino Dios. Fue Dios quien lo hizo. Y entonces, eso nos muestra, y aunque ya mismo vamos a ir a algunas reflexiones, eso nos muestra una cosa bien importante. Porque que aparentemente era algo tan malo, tan perverso de parte de una familia celosa, mal establecida, lo que esto sea, Dios cambió eso para bien. Y Dios hizo, así como José va a decir más adelante en el capítulo 50, versículo 20, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios no en bien. La confianza que eso nos trae es que no hay nada que pueda hacernos. No hay nada que la mano enemiga o la mano que hiere pueda hacernos que no esté dentro de la providencia del gobierno soberano de Dios sobre todas las cosas. De esto, aunque no lo entendamos, la providencia y el gobierno, que todo este gobierno a cabo, es santísimo, es sapientísimo, poderosísimo. Por lo tanto, detrás de la mano que lastima, hay un Dios de bondad
que obra de maneras misteriosas. No verlos, pero siempre podemos confiar. Y eso es a lo que nos llama la fe. La fe no es entender las cosas. La fe es recordar en las manos de quién están. La fe no es poder descubrir el porqué de todas las circunstancias difíciles que nos han pasado. La fe es saber que aun cuando hay una mano amorosa y tierna en todas las cosas, y las cosas malas que puedo ver están sostenidas por una mano buena que obra. ¿Son misteriosas las providencias de Dios? Claro que sí. 36:6 dice, sus juicios son como profundo abismo. Las cosas que hace no son fáciles de entender. Las cosas que Dios hace a veces simplemente nos dejan sin palabras o sin una respuesta. Las cosas que hacen están todas en armonía. Y esa es la última pregunta de este párrafo. Pero ¿están estas obras, toda esta providencia, funciona en armonía? La palabra armonía es la idea, imagínate, de una orquesta, de una manera tan dulce, de una manera tan armoniosamente conectadas. Nadie sonando más fuerte, nadie sonando, todo sonando al volumen perfecto, cada uno haciendo su parte. Esto es, y así es como las obras de Dios. Por eso Romanos 8:28 nos recuerda que los que aman a Dios, esto es a los que por Él, conforme a su propósito, todas las cosas gobiernan o cooperan para bien. Y esto es un principio bien importante que encontramos y que nos ayudan a recordar que aunque estas obras son quien las obra, quien opera a través de ellas, es un Dios tan sabio que hace que estas cosas cooperen entre ellas, suenen como una preciosa melodía armoniosa, aun cuando hayan cosas en particular que uno no entienda, en todo su conjunto son una preciosa armonía de parte de Dios.